Es difícil comprender hasta qué punto alcanza nuestra vida, qué vidas habrá tocado, en cuáles se habrá metido, en cuáles no. La idea imposible del amor es aquel tópico literario del amor imposible. El amor siempre es imposible, siempre se da contra una pared, bien sea la libertad de la otra persona, bien su indiferencia, bien el miedo. Así comienza una de las noches de esta obra, 11 noches y 9 besos, cuyo autor es Álvaro Petit. Muchas gracias. Señor Petit, muchas gracias por venir. Muchas gracias a vosotros. Bueno, pues, ¿cuál es el motivo de estas 11 noches y 9 besos? Bueno, yo en el fondo es un libro que, como gran parte de los libros, y sobre todo de las primeras obras, trata de amor, desde varios puntos de vista. No, pero en el fondo es una selección de una serie de textos que yo he ido escribiendo a lo largo de 4 o 5 años, en el que he intentado poner un poco las dos caras, ¿no? de lo que es el amor, el estar enamorado, y es la noche, que viene a representar esa parte negativa, esa parte de dolor que siempre conlleva amar algo o amar a una persona, en este caso a una persona. Y luego los besos, que es la parte esperanzadora, la parte bonita, la parte por la que tú te quedas con esa parte y merece la pena, al verlo, dices, merece la pena amar a alguien, ¿no? Entonces la idea era un poco esa, plasmar en un libro breve, porque es un libro muy breve, un poco esas dos caras. Y luego es un libro que en el fondo no tiene una finalidad concreta. Es un libro que yo escribí por necesidad. Decía Rilke que una obra de arte es buena si surge la necesidad. Entonces, en este caso es un libro que es para eso, es por necesidad. Está escrito y está publicado por necesidad, como por una necesidad de obtener oxígeno, de respirar, ¿no? Es una comparación que confieso que abre la reflexión. Sí, sí. Llegas a decir de respirar. Sí, porque es un libro muy personal, entonces no puedo generalizar. Entonces, respirar, porque en el momento en el que, cuando uno ama a una persona, hay una comparación que no es mía, la he sacado de algún libro, no me acuerdo de cuál, en la que dice que amar es tirarse a un precipicio. Es tirarse por un precipicio. Durante la caída no sabes qué te vas a encontrar. No sabes si te vas a encontrar un final de piedra en el que te vas a dejar los dientes o un final más cómodo, ¿no? Sin embargo, sea cual sea el final, volverías a tirarte. Aunque te dejes los dientes, volverías a tirarte. Entonces va un poco en esa línea, ¿no? De coger oxígeno para volver a tirarme, ¿no? Me tiré y necesitaba coger oxígeno, necesitaba descansar y un poco quitar carga, ¿no? Una carga que uno lleva encima, y la única forma que encontré fue publicando el libro. Hay que decir que frecuentemente en los textos se cita a H. Efectivamente. A H. Se podría pensar que es un recurso ficticio si no fuera porque la dedicatoria también dice específicamente que es eso, H. Fíjate, lo he leído en algún lado, que han tenido la bondad de escribir unas reseñas, o llámalo como quieras, sobre el libro, en el que decían que H es, pues, decían que H era un recurso literario, que no se pronuncia. Claro, no. H es una persona concreta, con nombres y apellidos, que además conoce la obra, o sea, me refiero que es un ser humano, ¿vale? Y por eso mismo se pone H, porque es un ser humano que existe, o sea, entonces poner su nombre me pareció una falta de pudor y una falta de respeto hacia ella, sobre todo porque no sé si quiere o no quiere. Bueno, de hecho, en su momento se lo pregunté y me pidió que no apareciese su nombre, entonces se me ocurrió H. Y puesto que le dice que la obra le pertenece, ¿le ha hecho algún juicio de valoración esta persona de la obra? Sí, pero me lo reservo. Sí. Yo lo que estoy pensando, además es una cosa que la he comentado alguna vez en plan de broma con el editor, yo lo que estoy pensando es que los derechos vayan para ella, porque en el fondo, claro, H es el tema y es la protagonista a la vez, por lo tanto yo creo que el libro es más suyo. O sea, si yo no lo hubiese conocido a esta persona,
si no se hubiese cruzado por mi camino, no hubiese escrito el libro. Por lo tanto, se lo debo a ella, por supuesto. Confieso que soy para iniciar la penitencia, que soy un ignorante total en el tema de la poesía, salvo si me saca con 10 cañones por banda o como Mi origen es filipino de José Rizal, pero me parece entender que la estructura que has escogido para hacer esos textos no es exactamente un verso como tal, lo llama prosa poética. Prosa poética, sí, no es un verso. Yo en verso me defiendo, tengo cosas escritas en verso, pero soy muy malo. O sea, no me siento cómodo escribiendo en verso. Entonces, bueno, pues me siento mucho más cómodo utilizando recursos y una estructura literaria muy parecida a la poesía, pero con una estructura narrativa de la prosa, ¿no? Entonces, sí, es una prosa poética, pero vamos, se puede llamar prosa poética como le puede llamar otra cosa, porque no sé muy bien qué es. Entonces, por ejemplo, el libro lo va a presentar, lo presentaremos el 31 de enero en el Corte Inglés a las 7, o sea que estáis invitados, y me lo presenta un grande de la poesía como es Luis Alberto de Cuenca, que ha tenido la amabilidad de hacerme este favor. Y él dice una cosa, y es que la poesía no es más que un lenguaje quintaesenciado, un lenguaje, el lenguaje elevado al sumum, ¿no? Y que eso da igual que se presente en verso que en prosa. Es verdad que el verso es más difícil, por eso a mí me cuesta, porque yo no soy ni la mitad de buen escritor que es Luis Alberto. Entonces es verdad que el verso a mí me cuesta mucho, y es muy difícil, sobre todo tratando de amor. Siendo un libro de amor, claro, escribir poemas de amor, pues ya lo ha hecho Neruda, y es muy difícil superar a Neruda. Entonces es muy complicado, y a mí me cuesta mucho. Hay un tópico que a veces se utiliza con los poetas, sin que ánimo de que suene despectivo, pero es la pregunta de ¿para quién escribe? Está ahí, dice, porque digamos que en las obras más comerciales, dice, bueno, pues tenemos este nicho de espectadores, vamos a hacer una obra dirigidos a estos, pero cuando se escribe poesía es difícil establecer, y se le pregunto si usted lo tiene establecido, para quién va dirigido, si es pensando en un público determinado o es para el propio autor pensando en algún lector que pueda coincidir con el autor. No, está escrito para H. Está escrito para ella. Por eso encontré a un editor que es José Membrive, que es el editor de Carena, igual de inconsciente que yo, que se atrevió a publicar el libro. Después de dar vueltas por algunas editoriales y tal, cogió el libro y dijo adelante. Y está escrito para ella, o sea, no está escrito para un público, para el público en general, para el lector de poesía, no, para ella. Es un regalo. Y la forma, digamos, la decisión, digamos, de compartirlo podría ser quizá como la de cuando dice un cristiano, de cuando tú tienes una cosa que te entusiasma, quieres compartirla con todo el mundo. ¿Se podría hacer esa comparación? Sí, aunque eso de forma directa o indirecta me pondría en una situación como de ir pontificando. Bueno, pero me refiero en cuanto a que tienes una buena noticia, pues quieres que todo el mundo... Sí, no, y sobre todo porque hay una cosa que es... vamos, que no sé si pasará a más gente, a mí me pasa. Y es que el cambio, o sea, la publicación de un texto, es algo parecido a que lo has sacado de ti y lo tienes en un soporte en el que lo puedes analizar, lo puedes contemplar, puedes leerlo y releerlo. En el fondo puedes beberte ese texto una vez publicado. Entonces, primero, yo quería publicarlo como un regalo, ¿vale? Hacia H. Y segundo, porque necesitaba sacar eso. También es lo que hablábamos antes, ¿no? Del oxígeno. Porque si lo conservaba dentro, al ser todo tan propio del sentimiento, es difícil de analizar. Entonces, claro, el libro me da un soporte en el que yo puedo leer. Y puedo leer lo que escribí a lo mejor hace 4 años. Y sorpresivamente, lo que escribí hace 4 años está hoy, a nivel personal, de una vigencia, tiene una vigencia y una actualidad asombrosa. Entonces, claro, con lo que hace un par de años yo me hubiese hundido, ahora tengo una referencia escrita, ¿no?
y lo puedo analizar, lo puedo ver y puedo seguir adelante y puedo reaccionar. Entonces, en el fondo, el hecho de publicarlo, ya te digo, lo principal es que es un regalo. Es un regalo. De hecho, este es el primer libro de una trilogía, que la he llamado, en un alarde de inteligencia, la he llamado Trilogía de H. Entonces, el regalo entero es la trilogía. No es este libro en concreto. Porque son cosas que yo voy escribiendo y luego pues se le da una unidad, se escoge y se publica, pero no con una especial intención de compartirlo con el público en general. O sea, al final, hombre, quiero que se venda el libro, por supuesto, sobre todo porque la parte que me corresponde a mí como autor va a ir donada a una obra de caridad, o sea, no va a ser para mí. O sea, que el interés en ningún momento, lo que decían ustedes, no ha sido comercial. No. Y aunque fuese comercial, no voy a salir de pobre con un libro de estas características. O sea, que eso iba a ser indiferente, ¿no? Pero que en el fondo no tengo una idea o una especial atención a la venta, sino que a mí lo que me importaba es que ese libro llegase a manos de H. Una vez que ya ha llegado, el primer objetivo está cumplido. El resto es secundario. Pero pensando en ese lector secundario, pongámonos en un comprador, lo coge, le interesa. ¿Qué tipo de lectura tú piensas que es la más adecuada para leer un libro como este? ¿En plan de golpe como una novela o muy seguido o una al día, una noche al día? Hombre, yo puedo decir cómo leo yo. Libros parecidos a este, lógicamente infinitamente mejores, de los grandes clásicos, ¿no? Y yo los leo y los releo. Por una razón, y es que es un libro muy breve, pero es verdad que es un libro que está cargado de ideas. ¿Y en plan de seguido o por píldoras? Yo lo leería por píldoras. O sea, yo al que lo compre recomendaría que lo leyese poco a poco. Poco a poco. Pues, por ejemplo, hay una lectura para el final del día. Es decir, no es una novela, no es un libro para leer en el metro, por ejemplo. Entonces yo sí recomendaría que lo leyese poco a poco, sobre todo porque lo tengo comprobado por la gente que lo ha leído y con la que he podido hablar. En una primera lectura te quedas con 4 ideas, en una segunda con 8, y vas sacando ideas, ¿no? Y luego ha habido gente que lo ha ido leyendo, como te estoy diciendo, poco a poco, y que de cada texto ha sacado un montón de cosas. No porque yo sea muy bueno, cada uno al leer también se retrata, no solo el autor al escribir. Entonces, al leer también estás poniendo de tu parte, ¿no? Y lo que lees pasa por un tamiz personal y de ahí sacas unas conclusiones que a lo mejor no tienen nada que ver con la idea que yo tenía al escribir ese texto. Pero bueno, oye, saca una conclusión. Permítame un poco que desde la ignorancia le pregunte sobre el modo de plasmación en texto de estas ideas, porque alguna persona me ha comentado que es más práctico en estas cosas hacerlo por ordenador, porque ves un poco la estructura que va quedando, pero a lo mejor hay gente que es más clásica y prefiere boli y lápiz. Lo tengo todo escrito en papel. Ese libro, en el fondo, es un conjunto, ahí aparecen 20 textos. En el fondo son, fíjate, ayer lo estuve contando, son casi 350 textos sobre los que escogí estos. Y todos están escritos en papel, a boli, a mano. O sea que en tu caso todos. La fase de creación es... Todos, porque me cambia, a la hora de escribir el estilo, me cambia. Me cambia si escribo ordenador, así es que, por ejemplo, no puedo, ningún texto que vaya a publicarse en un libro, en un formato libro, puedo escribirlo en ordenador, porque automáticamente me sale un estilo que no es el que quiero para ese tipo de textos. Pues, señor Petit, antes de terminar la entrevista, quería preguntarle también un poco por su trayectoria personal, porque usted dirige en estos momentos un digital y su origen es como una persona de Bilbao vinculada al mundo de los medios de comunicación se decide en venir a Madrid y montar un... Hombre, vinculado por familia, efectivamente. Y luego, pues sí, tuve la idea, ¿no? Siempre me ha gustado la información cultural y vi que en internet no había... Es verdad que hay muchas revistas y hay muy buenas. El Cultural, por ejemplo, es yo creo que un medio, vamos, el más importante. Pero es verdad que no había, o yo no vi un periódico, o sea, una página web de internet que funcionase como un periódico dedicado exclusivamente a la información cultural.
Entonces, bueno, pues vi que no existía o que yo no lo conocía y lo monté. Bueno, pues por nuestra parte le deseamos suerte con... Nos ha dicho ya que quedan 2 partes más, con lo cual de momento está... Sí. No, bueno. Repetimos la fecha de presentación, he dicho que es el 30... El 31 de enero a las 7 de la tarde en el Corte Inglés de la calle Serrano. Bueno, habitualmente diríamos que tenga suerte en la venta, tenemos que decir que tenga suerte con H, es un poco... Bueno, eso, si dependiese de mí, eso ya se verá qué pasa. Muchas gracias por haber venido, señor Muchas Pérez. gracias a vosotros.